noches y bienvenidos a Día D. Rápidamente hacemos un balance de este debate de equipos técnicos en el que se esperaba realmente propuestas aterrizadas, ¿no es cierto?, respecto a los planes de gobierno que los candidatos vienen esbozando desde ese primer debate en Chota, luego en diferentes entrevistas, pero sobre todo desde las tarimas, las tribunas, en calles y plazas donde se van soltando las ideas principales. En medio de la pandemia que no cede y en medio de la peor crisis económica que conoce el país, dicen los entendidos desde la guerra con Chile, la verdad es que el bloque económico, que era el que más expectativa generaba, tanto como el tema de manejo de la pandemia, ha dejado mucho que desear, más de uno que de otro lado. En el tema económico, el exministro Carranza ha aterrizado mejor los temas y propuestas, mientras que el señor Pari infelizmente no aterrizó ninguna en Perú Libre, lo que deja cierta preocupación o gran preocupación, porque precisamente es ahí donde la gente espera escuchar del plan de gobierno, que no sabemos si será el del señor Castillo o el del señor Cerrón, cómo aterrizará, sobre todo en este discurso tan radical que maneja el señor Castillo respecto a el marco jurídico que garantiza los contratos que hay con empresas transnacionales, con la inversión privada en general. Así que en el tema económico, ahí habían puntos donde uno ha cojeado más que el otro. El primer bloque, con Patricia Juárez y Dina Boluarte, nos quedamos con esta acusación que ha hecho la señora Dina Boluarte, que suponemos que tendrá cómo probar, ¿no? Retrocediendo al gobierno del señor Fujimori, que se iba a una provincia a visitar a una amante. Un golpe bajo que dice más, ¿no es cierto?, de quien lo dice que a la persona a la que está acusando. La verdad que sí. Vamos a seguir desgranando este debate de equipos técnicos y nos conectamos inmediatamente con el politólogo Javier González Olaechea para hablar del tema. Buenas noches, Javier, bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Buenas noches. A ver, tu balance sobre este bloque y si crees además, Javier, que digamos, gracias, acá, si crees que el debate puede influir en la decisión de los electores. Acabamos de conocer la encuesta de Ipsos que le da, aún sigue sosteniéndose los 5 puntos de diferencia entre el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori. Creo que va a orientar el voto de los indecisos y posiblemente va a revertir algunos votos importantes de quienes han hasta ahora adherido la propuesta del señor Castillo y del señor Cerrón, porque la primera constatación de este debate, desde el punto de vista aséptico, es decir, desde el punto de vista de lo que han dicho o lo que han dejado de decir, es la orfandad y la confusión. Yo quiero comenzar señalando cuán perdido ha estado, por ejemplo, o perdida ha estado la señora, estoy leyendo el apellido, Celeste Rosas. Celeste Rosas en Medio Ambiente. Sí, del Medio Ambiente, que se presentó como representante de Perú Posible. O sea, va a un debate a defender las propuestas de Perú Libre y se presenta como una representante de un partido en extinción, con un señor fugitivo y que sabemos que hace todo lo posible por no volver, el señor Toledo. Entonces, creo que lo primero que debería hacer tras esto la señora Boluarte es enviar un tuit a toda la comunidad nacional pidiendo disculpas, porque evidentemente la ha traicionado un subconsciente, ¿no? Un subconsciente de alguien que, en el caso del último punto, lo único que ha hecho es, en la primera parte, hablar de su currículum, que a poco nos interesaba, y no ha hecho nada de propuesta. Vamos al primer módulo sobre reforma del Estado. Yo creo que ahí ha sido un acierto por parte del jurado y de Juan de la Puente, y ha conducido muy razonablemente el debate.
un acierto poner en la agenda la reforma del Estado. Sin embargo, sobre la materia, yo hubiera querido mayor profundización y menos demagogia. Mayor profundización porque sí han habido propuestas por parte de Fuerza Popular y menos demagogia por la vicepresidenta de Perú Libre, que inclusive se permitió, y eso me parece realmente una bajeza, hablar de una supuesta, de un supuesto amorío del señor Fujimori. Es decir, es un chisme de cuarta categoría que inclusive de haber sido cierto no tiene ningún derecho la señora Boluarte de meterse en cama ajena. A mí no se me ocurriría preguntarle si duerme con Pedro o con Juan, de forma individual o de forma conjunta. De acuerdo, dice más quien lanza una cosa así, dice más de la persona que lanza esta acusación. Es decir, ante la orfandad de propuestas, entonces viene el ataque personal. Respecto a la reforma económica, yo creo que ha quedado evidentemente claro que así como lo refleja el plan de gobierno de Fuerza Popular de 93 páginas, que yo he desmenuzado, al igual que el del señor Castillo, por cierto, hay no solamente un sustento en la primacía de la realidad, un enfoque respecto a los problemas que son existentes, un enfoque respecto a la data. Ha sido muy claro el señor Castillo refiriéndose a cifras concretas. El señor Carranza, me queda la preocupación en este bloque, que he podido anotar varias ideas concretas y perfectamente medibles en una eventual gestión de gobierno de la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque aun cuando creo que alguno de los técnicos dijo esto no es una competencia de cifras, lo cierto es que un modo de medir a un gobierno es metas que te trazas y metas que puedes cumplir y que se pueden verificar. Del lado del señor Pari no hubo ninguna propuesta concreta. Nos seguimos quedando con la propuesta más radical del candidato en casas y en playas, perdón, plazas y calles, ¿no? Bueno, Pamela, el señor Pari ha sido consecuente con lo que escribió el día sábado, después de la presentación del señor Castillo en la plaza de la Victoria, al día domingo que publicaron. En el capítulo económico estima que la solución, la reforma económica, la generación de empleo es una suerte de asambleísmo territorial en donde los productores, y ahí cifra en 1.200.000 productores, por ejemplo en el campo del agro, tienen que juntarse territorialmente. Ha insistido en toda su propuesta, el señor Alan Castre, en toda su propuesta respecto a la organización territorial mancomunada, lo cual es inviable. No solamente es una utopía irrealizable, sino es inviable. Y en el caso del señor Pari, lo único que hizo fue hacernos recuerdos de sus ideales, olvidándose que él fue legislador. Y entiendo, según estadística que estuve buscando en la mañana cuando me enteré que iba a ser uno de los técnicos de más baja productividad legislativa. Javier, nosotros, si me permites, para redondear, porque tenemos que irnos a los exteriores del Gran Teatro Nacional, conversamos en ATV Más Noticias. Luego de escuchar este debate técnico, ¿sigues pensando que la opción de votar por Perú Libre consistiría en lo que tú me dijiste, un suicidio colectivo? Bueno, es un suicidio colectivo en este caso, porque eso te lo dije hace 4 o 5 días, en este caso, después del debate, con un pronóstico anticipado por el psiquiatra y el psicólogo. Me están diciendo, la realidad es esta, y ustedes quieren llevar al país a un suicidio colectivo, porque propuestas concretas, inclusive las del señor Guillén, que fue separado del poder del Ministerio Público por desaprobar un examen, o es decir, por no tener las competencias y las calificaciones necesarias, cosa que hay que recordar que además fue a llevarle flores
en el ojo que llora a los terroristas. Bueno, digamos que yo lo que creo es que tampoco habría que esperar más, porque el señor Castillo y el señor Cerrón, y en esta oportunidad presentan un equipo que de equipo no tiene nada, que de cohesión ha tenido poco y de demagogia ha tenido mucho. Entonces, en este caso, yo creo que el desbalance es notorio. Yo quisiera, obviamente, pensar que tras este debate ambas fuerzas van a hacer más, digamos, más ajustes. Más ajustes, Pero Javier. el problema es la credibilidad, Pamela. Es decir, por un lado tenemos, y reitero lo que te dije el otro día, yo no conozco a la señora Fujimori, no pertenezco a Fuerza Popular, no tengo afiliación política desde hace 27 años. De un lado hay un equipo, hay un sustento, evidentemente hay pasivos que remontar, pero del otro lado hay solamente improvisación. A estos señores, seguramente bien intencionados, que los enviaron como equipo técnico, les tendrían que pedir disculpas, primero el señor Cerrón y Castillo, y después licenciarlos, porque han demostrado su incapacidad para poder sostener tres ideas coherentes en simultáneo con propuestas reales. Frente a la pandemia, han vuelto a sostener, y concluyo con esto, que parte de la estrategia es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bienvenido pero uno no combate una emergencia nacional creando un ministerio. Javier, te agradezco mucho el análisis esta noche. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Y hasta cualquier oportunidad. Gracias, buenas noches. Nos vamos al Gran Teatro Nacional. Karina Reina Farge recoge declaraciones de Nano Guerra García, jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Estamos en vivo. La consulta es la siguiente. Digamos, ¿cuál es su conclusión al respecto de lo que ha sucedido el día de hoy en este debate? Usted ha conformado este equipo técnico, entonces, ¿se siente de alguna manera conforme con la participación que han tenido? Yo lo dije al final de mi intervención, este es un equipo, no es un grupo que ha sido reclutado a último momento. Nosotros hemos trabajado en el plan de gobierno desde agosto, un plan de gobierno en el que mencionamos la pandemia y no como el plan de gobierno de Perú Libre, donde no hay ni una línea sobre la pandemia. Creo que hemos demostrado, además, nuestro interés en darle propuestas a la ciudadanía y no estar mirando hacia atrás en el ataque constante. Hemos respondido cuando han habido ataques, pero nuestras posiciones no han sido de buscar desprestigiar al otro. Cuando uno busca desprestigiar al otro es que no tiene ideas y planteamientos. ¿Eso siente usted que ha sido la posición de Perú Libre esta noche? Bueno, yo trato de recordar alguna propuesta. Te preguntaría a ti si recuerdas alguna propuesta. Creo que solamente el señor Alencastre hizo una propuesta en específico, pero fuera de eso, y algo en salud, lo único que hemos escuchado son diatribas, adjetivos y buscar desacreditar a Fuerza Popular. Ahora, digamos, en el ámbito que le tocaba a usted, que era la protección del medio ambiente, también se leía en redes sociales en algún momento, Nano está hablando de emprendedurismo, Nano está hablando, pero no escuchamos propuestas al respecto. A ver, el tema era medio ambiente y desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible incluye a las empresas, a los emprendimientos. No puede haber desarrollo sostenible si no tenemos empresas. Yo me he referido al medio ambiente, me he referido a los tratados internacionales, me he referido al monitoreo del medio ambiente y desde el principio en mi mensaje he señalado que vamos a tener un compromiso para que no exista contaminación, para que los recursos no renovables sean cuidados. Eso lo he hecho desde el principio, no sé en las redes qué se puede decir. Okay. Muchas gracias, señor Guerra. Vamos con la encuesta que se ha conocido esta noche de Ipsos. Este es simulacro de voto presidencial al 21 de mayo, votos emitidos. Pedro Castillo, 45%, Keiko Fujimori, 40,7%. Y vamos con el siguiente cuadro que reporta los votos blancos o nulos. Vamos, ahí está, blanco o nulo, 14,3%. Cuando es simulacro de voto presidencial, estamos hablando de que la persona encuestada llena una balota.
O sea, llena una balota y la deposita en una ánfora. Es un simulacro de voto. Entonces, este es el resultado de Ipsos Perú. Vamos ahora con votos válidos. Pedro Castillo, 52,6%, Keiko Fujimori, 47,4%, simulacro de voto presidencial. Estos son ya votos válidos emitidos en este simulacro. Se mantiene, digamos, la distancia de 4.7, poco menos de 5 puntos porcentuales, favoreciendo aún al candidato Pedro Castillo. A dos semanas de las elecciones. De ahí esta diferencia que se acorta, que los entendidos digan que en estas 2 semanas son cruciales y esa brecha podría ampliarse o podría acortarse. 2 semanas en las que cualquier error cuenta. En esta campaña hemos escuchado frecuentemente el término terruqueo. El término terruqueo que se utiliza para describir a quien acusa al adversario de tener vínculos o filiación con movimientos terroristas sin mayores pruebas. Nosotros en Día D, si la denuncia no tiene sustento, no va a tener cabida. Sin embargo, no vamos a abdicar de nuestro deber de informar, más aún cuando se trata de un episodio tan dramático como ha sido la lucha contra organizaciones sanguinarias, contra organizaciones terroristas que aún cuando no tan visibles, porque ocurren en el interior del país, aún están activas. Entonces, dicho esto, sí son datos puntuales, verificables y no trascendidos, que hay 5 congresistas electos de Perú Libre que figuran en informes de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y de la DIRCOTE por presuntos vínculos con el Movadef. El Movadef es esta organización conocida como el brazo político de Sendero Luminoso, a quien de hecho se le negó el Jurado Nacional de Elecciones. En el 2016, Movadef iba en alianza electoral y pretendió ser partido político y el Jurado Nacional de Elecciones le dijo no. Movadef es una organización vinculada a Sendero Luminoso que no ha depuesto las armas, que no se ha arrepentido. No, señores, y les dijo que no. Muy bien, Guillermo Bermejo es protagonista, es uno de los congresistas electos de Perú Libre y es protagonista de este audio en el que habla pues de que de llegar la izquierda al poder no sueltan el poder, pero que además habla con un desprecio de la democracia. Pero además el señor Guillermo Bermejo estuvo preso en Piedras Gordas por presuntos vínculos con Movadef y con la organización terrorista. La sentencia ciertamente se anuló, y se anuló porque la Corte Suprema decidió que había que iniciar un nuevo juicio. Un nuevo juicio que reinició este martes que ha pasado. Para Bermejo, la Fiscalía está pidiendo 20 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cualquier función pública bajo el cargo de supuesta afiliación terrorista. Ese es un proceso que está en marcha. Hay otros 4 congresistas electos que también figuran en informes de la DIRCOTE y la DINI. Edgar Tello Montes, Germán Tacuri Valdivia y Paul Gutiérrez Ticona. A ellos, la DINI y la DIRCOTE les sigue la pista desde la huelga magisterial del 2017, encabezada por el hoy candidato Pedro Castillo, que fue elegido por ese entonces como presidente del Comité de Lucha del CONARE-SUTEP, que es, según los informes, una vez más, de la policía, el sector radical del magisterio y que tendría, una vez más, según la policía, y los informes están ahí, lo van a ver en el informe de Richard Apolo, tendrían vinculaciones con el Movadef. Todo documentado en el reportaje de Richard Apolo. Este video corresponde al año 2012. Es el interior del aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Y la cámara de uno de los agentes encubiertos de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional capta a este hombre de cabello crespo y vivirí verde, parado en el counter de una de las agencias aéreas. Aquel hombre no es otro que Guillermo Bermejo. Lo que no sabía por entonces Bermejo era que 2 años antes, es decir, el 2010, ya la policía contaba con la versión de los primeros colaboradores eficaces, que narraban las visitas en el 2009 del hoy congresista de Perú Libre a campamentos de Sendero Luminoso, en el BRAE, zona dominada por los hermanos Quispe Palomino, con quienes, dicen los testigos con nombre propio, y colaboradores eficaces, algunos incluso exmiembros de Sendero por esos años en el BRAEN, que Bermejo no solo se habría reunido en los campos terroristas con los altos mandos como el camarada José, Raúl y Alipio, sino además estos
le habrían encargado la misión que, en adelante, estreche vínculos con organizaciones extremistas extranjeras. Por versión del camarada Lipio, tengo conocimiento que el partido le habría entregado dinero para que viaje a otro país con el fin de contactarse con otros grupos terroristas y hable de la organización terrorista del BRAE. Y las comisiones que él tenía que hacer, por ejemplo, estar presente en todas las protestas de los cocaleros, cosa que estuvo presente, que tenía que salir fuera del país entre estas reuniones, por ejemplo, con la gente de las FARC, que aparentemente también habría cumplido algunas de las tareas que le habrían encargado. Pero la historia del hoy congresista Bermejo y sus presuntos vínculos con grupos extremistas extranjeros es al parecer de vieja data. Estas fotografías de seguimiento tomadas por la policía en octubre del 2006 muestran a un joven Guillermo Bermejo en la ciudad de Santiago de Chile. Bermejo había viajado al país sureño para participar en octubre de aquel año en el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales y Políticas, Proyecciones de Lucha Revolucionaria en América Latina, llevado a cabo por la organización político-militar de ideología marxista-leninista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de Chile. Precisamente esta fotografía, sentado a un extremo de la mesa, junto a los miembros de aquel Frente Patriótico chileno, se observa de polo a Guillermo Bermejo, a quien 2 meses después de aquel encuentro en Chile, la Dirección Nacional contra el Terrorismo del Perú intervino el 29 de diciembre del 2009, la casa de Bermejo y la de otros presuntos autores del delito de terrorismo. El atestado de la época sugiere que Guillermo Bermejo Rojas habría sido preparado por integrantes de las FARC y como tal, vendría preparando jóvenes en el uso y manejo de explosivos. El atestado además da cuenta del incautado a Bermejo y compañía, entre otras cosas, un radiotransmisor artesanal y 3 amplificadores de radiotransmisor, además de documentos, manuscritos, agendas, bibliografía de tendencia izquierdista, entre otras cosas de interés. Al parecer son documentos relacionados no a Sendero, sino al MRTA, que más o menos convergería con el tipo de personas que él tenía en el entorno cercano, pero al mismo tiempo también me parece que encuentran algunos otros documentos, ¿no? El señor Bermejo, por lo que ahora escuché en sus declaraciones, siempre ha estado metido en la boca del lobo, ¿no? Porque él dijo que asesora a una comunidad en el BRAE. Y es que dicen no había sido casualidad que la policía haya detenido en el 2006 a Bermejo. Este se había puesto en el radar de los agentes desde la creación del movimiento Todas las Voces, del cual era fundador, dice la policía, con tendencia ideológica marxista-leninista que precisamente, representando a todas las voces, participaba en conferencias y eventos internacionales y de esa forma tener un permanente contacto según las investigaciones policiales con dirigentes internacionales como el Movimiento Revolucionario Fogata en Venezuela, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y otros movimientos de extrema izquierda y comunistas que en algunos casos, que en la mayoría, que parecen haber abandonado las armas que alguna vez empuñaron en su lucha revolucionaria e intentan ahora llegar al poder, al igual que Sendero Luminoso, a través, dice Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo, de movimientos tipo Movadef, o infiltrarse y copar organizaciones sociales como los cocaleros, o en el caso del SUTEP, a través del CONARE. Abimael lo que quería era recuperar poder político, ¿no? Tener acción política. Una vez que sienten ellos que están fuertes, comienza Movadef, que casi se convierte en partido político por un voto en el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso de legitimación ante la población, con la memoria borrada de los textos y la actividad de la Comisión de la Verdad y la victimización, entonces ellos comenzaron a participar en todas las protestas del pueblo. Volviendo al tema de Guillermo Bermejo, cuando el hoy congresista fue intervenido y detenido a finales de 2006, en su declaración afirmó conocer y tener una amistad de años con un viejo conocido para los agentes de la Dirección contra el Terrorismo, Roque González La Rosa, ex integrante del MRTA que incluso purgó prisión entre el 1996 y el 2004, y de quien, dice Bermejo en el 2006, lo había conocido 2 años antes,
cuando cuenta, se formó la Coordinadora Continental Bolivariana. Que al parecer también fue, asumió el mando militar en el MRTA. Eso significa que probablemente también haya participado en secuestros en esas denominadas casas del pueblo, que eran sótanos de 3 metros más o menos de profundidad, donde tenían a las víctimas hasta que paguen las recompensas, y que en varios de esos secuestros algunos también han muerto, ¿no? Pero si bien aquella vez la justicia no pudo probarle a Bermejo alguna vinculación o colaboración con grupos terroristas, y por ende este salió absuelto de la investigación, los agentes antiterroristas de la policía dicen, que la justicia se equivocaba con el hoy congresista Bermejo. Estaban seguros que Guillermo Bermejo cometería un error en cualquier momento, y al parecer, así sucedió. Este video data del 2014 en Palma Pampa, en la zona del Brain. Bermejo enérgicamente insta a los cocaleros a oponerse fervientemente a la erradicación de la hoja de coca que por entonces el gobierno impulsaba. Las incursiones por parte de Bermejo en las zonas cocaleras para acusar a la población respondían, dice la policía, a una directriz dada por nada menos que los Quispe Palomino, cúpula de Sendero, en el Brain. Lo primero que tiene que hacer este Congreso es rechazar la decisión del gobierno de erradicar la coca en el Brain. La propuesta técnica es, disculpen a los que no están de acuerdo conmigo, pero es que es una mentira. Porque ustedes van a ir al gobierno a mendigarle cosas y ustedes tienen que imponerse, porque ustedes son los dueños de estas tierras. Tenemos la obligación de impedir o de permitir que sigan las bases militares dentro de la población civil. Tenemos la obligación de impedir que se construya el aeródromo militar que se piensa hacer en Pichari, porque ese aeródromo militar, ¿también quién lo ha pedido? Los Estados Unidos. Lo que no sabía Bermejo es que sus movimientos y sobre todo sus palabras a la población cocalera de Palma Pampa eran grabados por agentes encubiertos. Bermejo desconocía que Dircoti ya contaba con declaraciones desde el 2010 hasta el 2014 de testigos con nombre propio, colaboradores eficaces e incluso exintegrantes de Sendero Luminoso en el Brain, capturados por esos años. Declaraciones que coincidían en una cosa: las visitas de Guillermo Bermejo a campamentos de Sendero Luminoso, ocurridas en el 2009, para reunirse por entonces con los altos mandos terroristas en el Brain, es decir, con los hermanos Quispe Palomino, camarada José y Raúl, además del camarada Ali. El colaborador con clave 1969, que por cierto, según los datos del documento, es un ex guerrillero de la zona del Brain, le contó a la fiscal Enaida Aguilar que estaba en el 2009 como militante bajo el mando de los Quispe Palomino y que fue en ese campamento terrorista testigo de la llegada de Bermejo y otras personas, de las cuales luego contó. Camarada José le diría a sus guerrilleros eran personas que tenían voluntad de apoyar al partido. Incluso el exguerrillero le dijo a la fiscal que el camarada Lipio les informó además le había entregado dinero a Guillermo Bermejo, al que conocían como Che, para que éste pudiera viajar al extranjero a reunirse con grupos extremistas. En ese sentido, la versión del colaborador 1969 coincide con la dada años antes, ratificada en el 2014 por el colaborador 3024, quien le contó a la fiscalía no solo cómo hicieron la ruta con Bermejo y 3 personas más desde Huánuco para internarse luego en el Brain hasta la zona de los Quispe Palomino, sino además confirmó la entrega de dinero a Bermejo para supuestamente viajar a Venezuela y estrechar vínculos con otros grupos de extrema izquierda y comunistas. Es por eso que nosotros, peruanos en Venezuela, hijos de Tupac Amaru y José Carlos Mariátegui, nosotros, hijos de la patria grande, de Bolívar, Sandino, Martí y Guevara, nosotros, herederos de la gesta de Fidel y Hugo Chávez. Son estos testimonios de colaboradores y testigos que la Corte Suprema ordenó en el 2018 tomar en cuenta en este nuevo juicio, iniciado esta semana, contra Guillermo Bermejo, por el delito de terrorismo. La Corte Suprema afirma que cuando en 2007 Bermejo, quien aquel año estuvo en prisión preventiva por este caso, fue absuelto, no se analizó debidamente las evidencias y sobre todo las declaraciones de los colaboradores eficaces, que como hemos visto, al parecer, tienen mucha información que dar.
En el debate técnico, Fernando Rospigliosi, que abordó desde Fuerza Popular el tema de seguridad y orden interno, hizo alusión al proceso judicial que tiene el señor Bermejo. Un proceso judicial que, como he dicho, está procesado por presunta afiliación a actividades terroristas. Ya lo vieron en el reportaje de Richard Apolo. Son hechos concretos, es investigación e información que consta en la DINCOTE, en la DINE y en el Poder Judicial. El señor Bermejo, en su cuenta de Twitter, ha dicho: el miserable Fernando Rospigliosi ha dicho en el debate que soy senderista y narcotraficante. Juro que no voy a parar hasta meterlo preso. Conmigo no se juega. Hay que hablar de ideologías extremas, hay que hablar del tema porque hay que convenir de que el problema con las ideologías extremas, sean de derecha o sean de izquierda, es su radicalismo, es su intolerancia con el que piensa diferente. Y por pensar diferente, entonces es el enemigo al que en el mejor de los casos hay que arrinconar, en el peor de los casos hay que aniquilar. Y nosotros los peruanos, a nosotros no nos los contaron. Los peruanos lo vivimos en carne propia. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es esta organización terrorista que proclama el pensamiento marxista-leninista, pensamiento Gonzalo. Gonzalo es el alias de Abimael Guzmán. Y el Sendero Luminoso no ha desaparecido totalmente. Sendero Luminoso sigue activo, aliado con el narcotráfico y no renuncia a esta consigna de tomar el poder a través de las armas. Esa es la consigna del pensamiento Gonzalo. ¿Recuerdan? Muy bien. En esa década aciaga en la que Sendero sembró terror en el país, María López Alejo nos deja un testimonio escalofriante en el reportaje que vamos a ver. Su esposo, el suboficial Néstor Landero, fue secuestrado por un comando senderista. Lo descuartizaron lentamente, le sacaron los dedos unos por unos, le cortaron la lengua, lo rociaron con ácido muriático. Y esto fue mientras estaba vivo, horas de agonía. Esa es la insanía terrorista. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los coches bombas, de las torres de alta tensión? ¿Cómo vamos a olvidar que fuimos un país en jaque? Un país desangrado, sometido al terror. Lo supo el suboficial Diego Zúcar Morales, que quedó cuadrapléjico mientras cuidaba una refinería. Lo sabe el coronel Carlos Estrada, que quedó mutilado y prácticamente ciego, desactivando un artefacto explosivo que había sido puesto en una torre de alta tensión, que era uno de los objetivos predilectos de Sendero Luminoso. Los que sobrevivieron, las víctimas de Sendero Luminoso que sobrevivieron y los familiares de las víctimas entienden, conviven a diario con esas heridas y entienden pues que tienen que dar testimonio, que se tiene que dar testimonio de esta ideología extrema que motiva, esta ideología extrema de que hay que aniquilar al otro porque no se tolera, no hay áreas grises ahí. Entonces, Andrés Capelletti hace activismo social. ¿Por qué? Porque al padre de Andrés Capelletti, 3 terroristas entraron a la clase donde dictaba frente a 40 alumnos, 3 terroristas de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y lo mataron a balazos delante de todos sus amigos mientras dictaba cátedra. ¿Cómo no podemos dejar de recordar permanentemente a nuestros hijos y a quienes no vivieron esa insanía? ¿Qué fue Sendero Luminoso y la lucha contra las organizaciones terroristas? Percy Guzmán. Yo, Diego Zúcar Morales, suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, estando de servicio, una bala me impactó en el cuello, en la cervical, por un miembro subversivo. Mi esposo fue Néstor Percy Landero Lozano, suboficial de la Policía Técnica, que fue asesinado y descuartizado cruelmente por estos genocidas terroristas. Yo soy Carlos Denis Estrada Salinas, coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. A consecuencia de mi lucha, he perdido la mano derecha y la vista. El último jueves, en la calle Tarata de Miraflores, un lugar simbólico por lo que significó la lucha contra el terrorismo en los años 80 y principios de los 90, se presentó la cruzada No lo hicimos en vano. Un evento en donde convocaron a estos héroes de la patria que lucharon y en muchos casos dieron su vida frente a los sanguinarios grupos armados de Sendero Luminoso y el MRTA.
es una condecoración. La medalla es al honor policial en primer grado por mi participación en la lucha antisubversiva. Todos los policías que hemos entregado o sacrificado nuestra integridad física debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. La historia del valeroso coronel de la Policía Nacional en situación de retiro, Carlos Denis Estrada Salinas, sucedió hace 31 años cuando el también integrante del área de operaciones especiales de la Policía Nacional fue enviado a zona de emergencia en Junín para cuidar los postes de alta tensión de la ciudad. Sendero Luminoso tenía un plan. Primero, atentar contra el sistema interconectado. Esto provocaba que la energía se cortara y Lima y las principales ciudades del Perú se queden a oscuras. Y ellos aprovechaban otras acciones sucesivas para cometer sus atentados, acciones selectivas, acciones de propaganda, en alusión a su ideología marxista-leninista, ¿no? El coronel Estrada perteneció a la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional. Su misión fue durante los años más sangrientos del terrorismo, donde este coronel combatió a estos grupos armados resguardando el sistema interconectado de electricidad. El 11 de julio de 94, cuando tuve que realizar un trabajo en la zona de Lancas, de la provincia de Guarachirí, sufrí lesiones al desactivar un artefacto explosivo. Esa explosión me ocasionó la amputación de la parte de la mano derecha. Perdí el ojo izquierdo en la misma explosión. Realmente para mí fue un dolor muy grande porque yo tenía a Carlos ya en mi vientre, estaba esperando a Carlos y teníamos poquito tiempo de casados, teníamos 3 semanas de casados. Y yo era bien joven, yo tenía 21 años, ¿no? Así que fue un momento muy trágico. Realmente yo me sentí sola en ese momento porque Carlos pues siempre ha sido un apoyo, engreído para mí. El coronel se aferró a su vida gracias al apoyo incondicional de su esposa Mapi, sus hijos Fernando, Lourdes y Abril. Lo que hizo mi papá es increíble porque él pudo haber muerto en ese accidente y me parece increíble que alguien esté dispuesto a perder su vida por su país. Han pasado 27 años y las heridas y lesiones se han superado con mucho esfuerzo y dedicación. Hoy, los tristes recuerdos de aquella explosión que mutiló su cuerpo y lo dejó inválido se alivia con el amor incondicional de su familia. En algún momento pensé que mi vida se había acabado, pero con el amor de mi esposa, de mis hijos, yo sé que más bien los momentos más alegres, más felices, han llegado después del accidente. Así que los amo, los amaré siempre. Contraria situación es la que vivió la señora María López Alejo, viuda del suboficial de la Policía Técnica Ernesto Persilandeo Lozano, valiente policía que en marzo del año 1989 regresaba de un operativo policial en el Valle del Mantaro, cuando un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso los interceptó. Fue secuestrado por un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso, donde le llevaron a laboratorio de física y química. Ahí se ensañaron con él, lo descuartizaron, le sacaron la lengua, le echaron ácido muriático y luego lo llevaron al río Mantaro y lo tiraron ahí. Yo no les estoy contando un cuento que me contaron, yo lo he vivido con mi esposo. Yo vivía en Satipo. Diario encontraba un muerto, otro muerto, volaban los bancos, mataron al alcalde de Satipo, mataron al fiscal de Satipo, mataron a un rondero que era jefe de las rondas, le cortaron la cabeza y le colgaron en el puente. Esta señora es ahora presidenta de la Asociación de Viudas, Deudos y Personas con Discapacidad de la Policía y vicepresidenta de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Mujeres que perdieron al ser querido, al amado padre o al compañero de toda la vida. Mi esposo, el suboficial de tercera, Edilfredo Izquierdo Cruz. Él falleció en la Guaitía por una emboscada que le hicieron los terroristas. Enviaron una instalaza al motor y fue donde volaron todos y todos cayeron pero a pedazos.
Por eso estamos aquí reunidas para defender la pacificación que por medio de la muerte de nuestros esposos la logramos aquí en nuestro país. Y ahora queremos de que, por favor, toda la gente que sea consciente, que sepa todo lo que vivimos con el terrorismo. Otra víctima de la lucha armada es el oficial técnico superior Diego Suta Morales, el policía que quedó cuadrapléjico después del ataque subversivo del movimiento revolucionario Tupac Amaru que sufrió en el año 1992, mientras cuidaba la refinería de zinc en Huachipa. De un momento a otro, que estamos haciendo nuestra guardia, con los terroristas tuvimos un enfrentamiento, nosotros también nos defendimos, pero ellos fueron más. Una bala entró parte de la altura de mi cuello y produciéndome una cuadriplegia total. Por mi mente pasó como 4 o 5 veces quitarme la vida, porque es como un bebé en cuerpo de una persona adulta. Sus zonas, pañales, y tiene que darme comer con otra persona. A este valiente policía lo encontramos junto a su señora madre, doña Higinia Morales, una mujer de avanzada edad que atiende con un poco de dificultad a su hijo para que pueda tomar el desayuno. El único mi hijo que me ha dado la vida, el único. Quería yo, cuando me cayó mal, yo del edificio quería matarme. Gracias a Dios las enfermeras dijeron, señora, ¿qué va a hacer? Comprendo, señora. Mucho dolor, señor, mucho dolor. Sí, señora. Desde ese tiempo estoy acabada, ya no, ya. Desde hace 27 años, el técnico superior Suta vive con asistencia y ayuda. Este héroe de la Policía Nacional del Perú arriesgó su vida enfrentando al MRTA, sin importarle que hoy no pueda valerse por sí solo y dependa de una silla de ruedas eléctrica para poder movilizarse. Y yo soy cuadripléjico porque no tengo movimientos superiores ni inferiores. Máximo lo que puedo llegar a hacer, esta cosa nomás acá, ¿entiendes? Máximo no puedo, trato, intento lo que puedo, pero estoy limitadamente al 100%. Los dedos no los puedes mover, ¿no? No. El terrorismo son una lacra a la sociedad. Tanto daño han hecho acá a nuestro Perú, tantos niños huérfanos, como el caso de la calle Tarata que ha sucedido, gentes inocentes. Justamente el último jueves en la calle Tarata en Miraflores, lugar que en el año 1992, un coche bomba con 400 kilos de anfo causó la muerte de más de 42 personas, 150 heridos y una radio de acción de 200 metros de destrucción y sangre por la potente carga que ocasionó la onda expansiva de esta explosión. Es aquí donde los integrantes del GEIL, junto a las viudas, policías discapacitados y huérfanos, víctimas del terrorismo, se reunieron para presentar la cruzada No lo hicimos en vano. Las víctimas del terrorismo lucharon por defender esta bandera. El rojo de nuestra bandera representa la sangre derramada por todos ellos. En esa ceremonia conocimos la historia de Gisela Sánchez, huérfana desde los 5 años del valeroso Policía Nacional del Perú, el oficial Juan Ernesto Sánchez Chávez. En la selva, mi padre estaba destacado en zona de emergencia como cientos de policías. A solo 8 días de mi cumpleaños, era la última vez que él participaba en un recorrido de este tipo de seguridad allá en esta zona. Ya iba a venir a Lima, ya no iba a volver a zona de emergencia. Y el terrorismo me arrebata a mi padre, me arrebata el derecho que mi hermano y yo teníamos de crecer con él.
Gisela, junto a otras víctimas del terrorismo, pidieron públicamente no olvidar la insanía ideológica que derramó sangre en el Perú en nombre de la igualdad social que sumió a todo el país en la más absoluta oscuridad. Y cuando vemos que hay riesgo sobre nuestra patria, es que salimos a pronunciarnos voluntariamente. Y respetando, eso quiero yo puntualizar, respetando los derechos humanos de estos peruanos equivocados, que asesinaron a policías sin respetar sus derechos. Por eso vemos esos testimonios desgarradores de muchas víctimas del terrorismo, de muchos hermanos policías, que ya no pueden caminar, que no pueden volver a ver, que nunca puede regresar el ser querido que salió a trabajar. Entonces ese es el mensaje para los peruanos, que no lo olviden nunca. Quien también viene recorriendo parte del país con el colectivo Ciudadano por la Democracia es Andrés Capelletti, hijo del catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Marcial Capelletti, quien fuera asesinado hace 32 años por 3 terroristas de Sendero Luminoso mientras dictaba clases frente a 40 alumnos de la carrera de Derecho. El colectivo Ciudadanos por la Democracia está conformado justamente por víctimas del terrorismo y por quienes combatieron el terrorismo, donde estamos caminando por todo el sur del Perú para simplemente decirles que analicemos y que pensemos bien cuál es el futuro de nuestro país y qué queremos para nuestros hijos. Lo que nunca se debe olvidar es que estos movimientos armados no tuvieron piedad en disparar ráfagas de balas sin misericordia, de estallar por los aires cuerpos humanos sembrando el miedo durante 2 largas décadas, sin importarles si era hombre, mujer, niño o anciano. Las masacres eran a inocentes pueblos enteros, causando terror y muerte a miles de peruanos que hoy piden que el terrorismo no regrese nunca más. ¿Por qué Venezuela es reiteradamente mencionada en este periodo electoral como un espejo en el que nos pudiéramos ver reflejados como país si es que prospera una propuesta como la del señor Vladimir Cerrón, que es el ideólogo del plan de gobierno de Pedro Castillo, aunque ha presentado el candidato un plan alternativo en lo esencial, en lo económico, no se aleja mucho de los lineamientos de Vladimir Cerrón. Entonces, a ver, dirán que no me vengan los venezolanos a hablar de política peruana, y eso no vamos a hacer esta noche. No, lo que hacemos es recoger testimonios que nos hablan de que efectivamente como Hugo Chávez cuando llega al poder, llega con ese discurso de la revolución, ¿no es cierto?, de las reformas sociales, de generar equidad. Y millones de venezolanos abrazaron ese discurso con enorme ilusión, porque para esos millones de venezolanos sentían pues que la bonanza del país, de la región, con enormes riquezas petroleras, no les llegaba, y decían pues con Hugo Chávez, con el chavismo, esta es la oportunidad, y aplaudieron y votaron y salían a las calles y marchaban. Bueno, ¿cómo nos explicamos que 2 décadas después del chavismo tengamos 5 millones de venezolanos que han abandonado Venezuela, huyendo de la represión, una represión sanguinaria, huyendo de la coartación de libertades valiosas, la libertad de opinión, la libertad de expresión? De esos 5 millones de venezolanos, 1 millón están aquí en el Perú, los vemos a diarios en las calles, convivimos con ellos. Serán ellos los que nos cuenten qué pasó, qué ocurrió, por qué abrazaron ese discurso que les vendía Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro, y qué hizo cambiar, cuál es la realidad que se vive ahí. Angélica Villegas. Era el himno patrio entonado por el que se proclamaba el comandante de los comandantes, citando libremente al Cristo Redentor, vistiendo el rojo como símbolo de la lucha de una revolución. Era Hugo Chávez Frías, el nombre del humilde hombre de campo proveniente de los llanos venezolanos, para ese entonces exmilitar, que tras dar un fallido golpe en el 92 y salir de prisión 2 años después, regresaba como candidato presidencial, prometiendo darle poder al pueblo, teniendo hasta el día de hoy
una de las oratorias más admiradas de los últimos tiempos, convirtiéndose en presidente en 1999, implementando reformas sociales como las llamadas misiones de ayuda a los vulnerables. Sabía lo que la gente quería escuchar. El proyecto de Chávez no era de Chávez. Chávez fue un instrumento nada más. Hizo fue amalgamar todo ese descontento, primero que había por los partidos tradicionales, pero también exacerbó la división de clases. Nosotros no queremos ser rico es malo. Hola, Johan, hola. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Sí, adelante, adelante. ¿Aquí dónde vives? Sí, aquí vivo con mi familia hace ya 3 años. Pues. Joan Dávila es un ingeniero informático venezolano. Se reencontró con su familia en el Perú después de dormir 3 meses en la calle y luego en el piso. Ahora se gana la vida trabajando en construcción y puede ofrecerle a sus pocos parientes el anexo de una cochera en una vivienda del Agustino. Estar hoy en el país no fue un viaje de turismo planificado. Fue el instinto de sobrevivencia por trocha, huyendo de lo que califica la peor crisis política y social de un sistema que tiene 23 años. Paradójicamente, un sistema en el que militó y por el que votó. ¿Creíste en la propuesta de Hugo Chávez Frías para Venezuela? Sí, en su momento fue una utopía, ¿no? Un país de las 1000 maravillas. ¿Qué fue lo que exactamente a ti te atrapó? Lo que más me marcó fue la posibilidad de un establecimiento familiar, las reivindicaciones sociales, que obviamente fortalecen a una familia. ¿Cuántas veces llegaste a votar por Chávez? 5 veces de las 20 y tantas que voté en las presidenciales, el revocatorio, el tema de la constituyente, milité en las misiones educativas y en la misión vivienda. Tengo una anécdota muy marcada, que era que nosotros en el área donde estábamos, entregábamos vivienda, entregábamos y veíamos que se entregaban casas y yo vivía en un cuarto. Y yo veía los que coordinaban la misión, toda su familia tenían casa y no una, tenían 2, 3, 4, 5 apartamentos cuando podías haber reivindicado 5 o 6 familias, ¿no? También me di cuenta que esa utopía de que la familia unida, de que el apoyo social tal, era pura mentira porque yo lo viví desde adentro. Las personas que de verdad necesitaban como tal, no les llegó. Los lugares que se designaban para construir estas viviendas que se destinaban a las personas necesitadas eran lugares expropiados, ¿no? Sí, en su mayoría sí. Y se expropió una azucarera en Yaracuy, que estaba productiva, producía 15, 20 toneladas mensuales de azúcar y eso abastecía todo lo que era la región centro-llanera del país. Se expropió, se puso socialista y eso se acabó, no se produjo más nunca un kilo de azúcar. Chávez cometía más de una contradicción al juramento de respetar el sector privado, como lo decía siendo candidato. Ahora, como primer mandatario, dedicaría largas alocuciones en televisión para expropiar entre aplausos a más de un sector. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Todo esto conllevó al desabastecimiento de alimentos por falta de mano de obra en las tierras expropiadas y un control de precios fijado por el Estado por debajo de la producción, que ocasionó el fracaso de muchas empresas, generando largas colas para comprar alimentos con una moneda devaluada y un salario mínimo que hoy llega máximo a los $3, con la canasta básica que supera los 300, carcomiendo a Eric, un administrador de empresas quien trabajó en las escuelas del Estado en Venezuela. Él también votó por Chávez, convencido de la participación que prometía darle a comunidades en la administración de los recursos que recibían. Pero nos cuenta que su descontento comenzó cuando se sintió obligado a participar en actividades oficiales. Para poder optar un cargo o poder optar a un mejor puesto, te decían tienes que asistir, tienes que apoyar. Iban a una marcha para apoyo al Estado o al gobierno y te hacían una lista y en la lista tenías que anotarte. ¿Y qué ocurría con la persona que no iba? Lo despedían de su trabajo. Y sin duda se arrepentiría de su voto al percibir un bajo salario. ¿Cuál era tu salario en Venezuela? $5, $4.
ya el salario no te alcanzaba. Los productos no los conseguías y cuando había tenías que hacer una cola 2 días o 1 día, o te ponían un control. Te decían que solamente puedes llevar 2 productos por cada compra. Por ejemplo, si ibas a comprar, ese día estaban vendiendo leche, café, arroz, podías llevarte 1 kilo de cada producto. Por seguridad, obvia detallar cómo salió hace 3 años de un país donde el gobierno lo vetó, tildándolo de apátrida. Al igual que muchos, la bodega que hoy tiene en Villa El Salvador con su pareja es fruto del trabajo en varios comercios, pero le resulta imposible no conmoverse al ver en este lugar productos que antes en Venezuela eran de todo acceso y hoy son un lujo que su humilde familia no tiene. La harina pan. Sí. Para hacer las arepas, que esto en Venezuela ahorita ¿cuánto está costando más o menos? Alrededor de $2. Y $2 es casi el precio del salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces no te da para poderte comprar una harina pan en Venezuela. No, el Estado siempre estipulaba un precio por debajo de su costo real del producto. La situación en Venezuela empeora cada día según estos 2 hombres exmilitantes, quienes se culpan de haber creído en un sistema que batió récord, con más de 20 procesos electorales buscando perpetuarse. Así, nos hablan además del famoso carnet de la patria, la manera de controlar al pueblo en el acceso a los servicios. ¿Qué requisitos tienes que seguir? El sine qua non es ser militante de la revolución, estar en sus marchas. Con eso tú optas a esas fulanas cajas, esas cosas. Esas son unas cajas con algunos alimentos. ¿Esa caja abastece a una familia? No, eso es como la tarjeta de racionamiento cubana, donde te dicen, tú por tu edad debes consumir tantos gramos de tal cosa, tantos gramos. Idéntico. Todo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. La crisis económica también se extendió a otros servicios como el agua y la electricidad, propiedad del Estado, donde las empresas son manejadas por personas sin experiencia que no saben manejar las plantas, conllevando al colapso de estos servicios, como lo ha registrado Lenín Danieri, uno de los pocos periodistas que cubre la coyuntura política en sus redes en medio de la censura. El sueldo es tan bajo que muchas personas empiezan con la disyuntiva y no resulta que no hay suministro de agua, sino llega a través de camiones cisternas. La pipa te la están vendiendo justo en este momento en $1.50 y $2. La pipa que son 200 litros de agua. Alguien que tiene una familia y tiene $5 dice, ya va, aquí tengo $5. ¿Qué hago? ¿Compro agua o compro papel higiénico? ¿Compro crema dental o compro comida? Que las personas compran agua como prioridad. La principal razón por la que mucha gente tratan de no perder el abastecimiento de agua no es para mitigar la sed, sino el hambre, porque el agua les sirve para distraer el hambre. Nosotros, justo en este momento en Venezuela, no tenemos las garantías mínimas para enfrentar el COVID-19. Nosotros tenemos un censo de 800 y tantos médicos. De esa cantidad, ellos han vacunado el 5%. Solo el 5% de los médicos. ¿Dónde están las vacunas? Lo denominaba un holocausto que también arrastró a la empresa petrolera, cuando en el 2002, Chávez, viéndose acorralado por un paro cívico que repudiaba su gestión, despidió a más de 9.000 trabajadores que pensaban distinto a él, afectando la producción de crudo, generando así una odisea para el combustible en los vehículos. Aquí crearon un esquema de suministro de combustible por número de placa. Hay gente que pasa 2 días en cola. Te condicionan la cantidad, te condicionan por el número de cédula, que tenemos más de 10 años sin estabilidad en el sistema eléctrico en esta parte del país. Mira, ¿sabes qué es difícil? Vivir en una región donde la temperatura no baja de los 40 grados de sensación térmica y que tú tengas que padecer por un racionamiento eléctrico. Mira, aunque sea media hora de estar sin luz, con una temperatura así, es realmente criminal e inhumano. Hay quienes dicen haber estado en peores escenarios, como la periodista peruana nacida en el norte del país, Jessica Herrera, quien migró a Venezuela cuando tenía apenas 8 años. Allá trabajó tiempo después en el canal del Congreso, que era parte de los grupos comunicacionales del Estado. El proyecto chavista prometía muchísimas cosas, entre ellos una equidad que quizás ansiaban muchísimos venezolanos, y yo también quería eso, ¿no? Voté en principio para ser presidente de la República y posteriormente voté para el referéndum. En el referéndum, ¿qué era lo que te parecía bien? Creía que la propuesta debería cumplir su meta,
¿No te parecía extraño que alguien se quisiera extender su plazo de gobierno o perpetuarse en el poder? En ese momento no lo vi. Definitivamente un político, cuando habla de extender un mandato, quiere quedarse en el poder. Ya cae en la corrupción, porque se corrompe la persona. La decepción de Jessica terminaría por despertarlo el presenciar, según ella, la repentina riqueza de un hombre importante en el chavismo, cuyo nombre se reserva por miedo, sintiendo que la revolución aún le respira en la espalda, pese a tener 3 años en el Perú. Un diputado que, siendo muy humilde, cuando comenzó, y uno pudiera entender, bueno, todo el mundo tiene derecho a ir subiendo su estatus, ¿no? Pero de allí a convertirse en el dueño de muchísimas comercios, de agencias de festejo. Era el promotor de los eventos, pero también era el dueño de dichas agencias. Se pagaba y se daba el vuelto totalmente. Si hay otro hijo de peruano que entiende a Jessica, es Vilca Fernández, quien formó parte de la dirigencia estudiantil que protestó contra el gobierno chavista en los Andes venezolanos desde Mérida, protagonizando 11 huelgas de hambre, cosiéndose los labios más de una vez, con marcas de perdigones y balas en todo su cuerpo. Cuenta que su camino a la cárcel comenzó cuando se opuso a la reforma constitucional planteada por el gobierno. La reforma a la Constitución era simple y llanamente un pretexto para decir esto fue lo que decidió el pueblo, pero ahí iba incluido elementos como la reelección indefinida, como las comunas, que no era otra cosa que la centralización total del poder. Chávez llegó con la independencia de poderes al poder, pero Chávez hizo algo que es el llamado constituyente. Ese llamado constituyente, ¿qué significa? Poder absoluto. Pensar de esa forma lo convirtió luego en uno de los presos políticos más conocidos de Venezuela. Pelear por Twitter con uno de los más pesados chavistas, Diosdado Cabello, conllevó a que la policía lo detuviera y estuviera preso por 2 años junto a otros políticos y militares desertores. Llegaron la policía política Madura, todos de civiles, armados, sin orden de captura, sin nada. Me agarraron, manos atrás. Me montaron una moto. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llevaban en esa moto, Vilca? Sabía que no volvería o más nunca, durante mucho tiempo. ¿Fuiste torturado en la cárcel? Como todo preso político que cae en manos de una dictadura. Te meten electricidad, donde te golpean, donde te ponen a ver cómo tortura, cómo golpean, cómo se le desgarra la piel a un ser humano de tanto golpe, de tantos palos, y que lo hacen en tus ojos y no puedes hacer nada. Yo tenía un grillete electrónico acá, en el tobillo izquierdo, un brazalete electrónico, que es una tortura. Vilca recuerda que el grupo con el que estuvo preso fue uno de los más polémicos en esa cárcel de políticos y señala que al ver violados sus derechos, lo registró en un video que le dio la vuelta al mundo. Vilca lograría su libertad, pero no en Venezuela. Fue entonces el titular del ciudadano peruano liberado por el régimen que lo desterraba, quitándole sus documentos de identidad venezolanos. Escucho por la radio que dicen aeropuerto internacional y ahí se me viene el mundo. Me alejaban más de lo mío. Ahí entendí que tanto miedo le tiene la dictadura a las ideas. Me piden el pasaporte y yo miro a un costado y, comisario, aquí están pidiendo pasaporte, mis papeles. Y le dijo a la señorita que hace el check-in, esto es una orden presidencial. Vilca hoy tiene su propio puesto de comida rápida en San Juan de Miraflores y hace activismo en la forzada distancia, con una petición de extradición desde el año pasado, por lo que confiesa que será libre el día que lo sea Venezuela. El grueso del electorado, de los electores que se inclinan por el profesor Pedro Castillo, claramente no hacen esta evaluación ideológica del asunto. Es absolutamente claro que el señor Castillo representa un cambio y una esperanza para ellos, y eso se entiende perfectamente. Pero quien resulte elegido este 6 de junio tendrá que representar a todos los peruanos, a los que votan por él,
pero también a los que no votaron por él. Y la verdad es que ojalá que ya se deje de lado este discurso de enfrentamiento entre peruanos, de crear un enemigo entre aquellos que tienen cierta bonanza económica, los ricos contra los pobres, porque tiene que representarlos a todos y sobre todo tiene que garantizar que las libertades de todos los peruanos van a ser respetadas, que la Constitución va a ser respetada, que el marco jurídico que permite el equilibrio de poderes va a ser respetado. No es suficiente con decir yo el 28 de julio del 2026 dejo el poder y no me quedo. No es suficiente porque tenemos largos 5 años en los que el presidente tiene que representarlos a todos, ciñéndose al marco legal. Nada más eso. Y respetar las libertades y los derechos de todos los peruanos. No más enfrentamiento entre peruanos. Que el debate, que quien va a votar por uno o por otro no signifique que usted se pelee con sus amigos, con sus familiares, porque las elecciones pasan, tendremos un presidente y usted termina peleado con el papá, con la mamá, con el amigo, con el colega de trabajo. Hay que discrepar, pero hay que discrepar siendo tolerantes respecto al otro y tratando además también de entender las razones por las que el otro vota de determinada manera. No nos descalifiquemos y que quien llegue a Palacio entienda que tiene que gobernar velando por los intereses y por los derechos y las libertades de todos los peruanos. ¿Nos vamos a la pausa? No, cambiamos de tema y cambiamos de tema diametralmente. Este caso es dramático. A Demetrio Zamora Díaz le tocó la devastadora misión de ir a reconocer el cadáver de su hermano. La viuda de su hermano lo llamó y le dijo, tu hermano se suicidó. Y él viajó 15 horas para llegar a la morgue y reconocer a Alcibiades. El tema es que esta familia no puede vivir su duelo todavía, y de esto hace 2 años. Porque cuando Demetrio llega a la morgue, el médico le dice, a tu hermano lo mataron, a tu hermano lo asesinaron. De hecho, el acta de levantamiento del cuerpo describe signos de violencia, pero más perturbador es lo que consigna el protocolo de necropsia. Alcibiades murió por choque hipovolémico, por la gran cantidad de sangre que perdió. ¿Y por qué? Porque le habían metido 2 cuchilladas, entonces nadie se suicida acuchillándose al mismo tiempo, colgado de un árbol, que es donde lo encontraron. El asesino se encargó luego de acuchillarlo, de montar esta escena del supuesto suicidio. Entonces, ¿quién pasó las últimas horas con vida de Alcibiades? Ha sido su esposa, que asegura, Elizabeth Cruz, la mamá de sus 2 hijos, que toda la noche la pasó con él. Sin embargo, hay una llamada que Alcibiades le hace de madrugada a su hermano diciéndole que él iba camino al puerto. Ahora, la familia, por supuesto, no se atreve a señalar a Elizabeth Cruz, pero sí le reclama, por favor, dinos de verdad qué es lo que ha pasado entre ustedes, porque resulta que Alcibiades ya le había dicho a una de sus hermanos que tenía intenciones de llevarse a sus hijos y de dejar atrás a Elizabeth y regresar con su familia. ¿Qué pasó ahí? La nota es de Richard Apolo. Esta foto corresponde a la noche del 23 de octubre del 2019. Cuando de este árbol, en el caserío de Santa Rosa de Badén, en el distrito de La Morada, en Huánuco, este poblador desata la cuerda que sujeta el cuello de Alcibiades Zamora, de 44 años de edad, quien horas antes, al parecer, había tomado la fatal decisión de acabar con su vida colgándose de aquel árbol. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los hermanos de Zamora Díaz, cuando ya en la morgue y posteriormente la necropsia arrojó de forma contundente que Alcibiades no se había suicidado, sino por el contrario, había sido asesinado de 2 profundas cuchilladas en ambos lados del tórax. Nosotros queremos saber quiénes mataron a mi hermano. Esto no es un suicidio, esto es un asesinato, señores. Acá están los papeles. ¿En qué cabeza cabe que primero se va a cuchillar y luego se va a colgar? Demetrio Zamora Díaz sostiene en sus manos la fotografía de su hermano Alcibiades, a la vez que recuerda cuando, al caer la tarde del 23 de octubre del 2013, su cuñada Elizabeth Cruz, pareja y madre de los 2 hijos de Alcibiades, llamó por teléfono para comunicar el suicidio de Alcibiades, a quien, decía Elizabeth, habían encontrado colgado de un árbol.
Inmediatamente tras la conmoción familiar por la noticia, Demetrio fue designado por los demás hermanos para viajar 15 horas hasta el caserío de Santa Rosa de Badén para traer consigo el cuerpo de su hermano con la finalidad de ser sepultado al lado de sus padres. Cuenta Demetrio que al llegar se dirigió directamente a la morgue donde encontró a su cuñada Elizabeth. En la morgue ha sido ya que le hemos preguntado qué pasó con nuestro hermano, ¿no? Y nos contestó que lo hallaron ahorcado, dice su cuñado de ella, se va a sus chanchos y lo encuentra ahorcado, nos dijo así nomás. Hasta entonces, dice Demetrio, él ignoraba aquello que minutos después en la morgue le dirían respecto a las heridas encontradas en el cuerpo de su hermano Alcibiades. Ya en la morgue usted logra hablar con el médico legista. ¿Qué le dice él al respecto? A tu hermano lo han matado. Tiene 2 cortes en el pecho, profundos. No creas que a tu hermano se mató solo, no se mató tu hermano solo, me dice, ¿no? A tu hermano lo han matado. Este es el acta de levantamiento de cadáver de Alcibiades Zamora. Aquella noche del 23 de octubre del 2019, efectuado por orden de la Fiscalía Provincial de Aucayacu, en Huánuco, en el que se anota como signos de violencia en la víctima 2 heridas punzocortantes en ambos lados del abdomen. Heridas que luego, diría la necropsia, ocasionaron la muerte del hombre de campo y padre de 2 hijos por un shock hipovolémico. Es decir, la pérdida grave y rápida de sangre y otros fluidos al interior del cuerpo que habrían ocasionado un paro cardíaco. El protocolo de necropsia además es claro en señalar que las heridas punzocortantes que incluso dañaron el hígado fueron realizados en vida. Las dudas entonces asaltaron las mentes de los familiares de Alcibiades. Se preguntaban cómo era posible, si su hermano Alcibiades había decidido supuestamente quitarse la vida. Esas heridas profundas en el cuerpo entonces tendría que habérselas hecho él mismo mientras se ahorcaba. Algo ilógico. La otra opción sonaba aún más inverosímil. Si su hermano decidió primero acuchillarse él mismo, ¿cómo había tenido las fuerzas para, mientras se desangraba, colgarse de un árbol? Ninguna noticia hemos escuchado hasta la edad que tengo que uno que se ahorca se puede acuchillar, señor periodista. No ha habido esa información durante toda mi vida que vivo, ¿no? Nunca escuché yo que uno que se ahorca se puede cortar ya. En efecto, revisando el acta de recojo de cadáver y luego las actas de recojo de evidencia, en ninguno de los documentos se habla de presencia de cantidades de sangre en el lugar donde Alcibiades fue encontrado colgado y donde se supone se desangró. Y si bien en el recojo de evidencia se anota el hallazgo cerca del árbol de un cuchillo con el que supuestamente Alcibiades se provocó esas heridas profundas, no se lee que aquel cuchillo haya o no tenido restos de sangre. Que se llegue a la verdad. El no saber eso es lo que duele, señora. Claro, nos tiene enfermos. Estamos mal todos. 6 días después del protocolo de necropsia, la Fiscalía abrió investigación por el homicidio de Alcibiades Zamora Díaz, tratando, sin éxito hasta el día de hoy, de dar con los responsables del crimen. Ya son 1 año y medio, no hay justicia, no hay las investigaciones, seguramente. ¿Cómo lo hará la Fiscalía las investigaciones? No se sabe, no se sabe. Mi tío no nos deja tranquilos, o sea, nosotros soñamos, lo soñamos. En sueños él nos revela y nos pide que hagamos justicia. Ella es Neilín Hoyo Zamora, hija de Elita Zamora Díaz, hermana de Alcibiades Zamora Díaz. Neilín cuenta que pasada las 6 de la tarde del 23 de octubre del 2019, y enterada ya del supuesto suicidio de su tío Alcibiades, dice se comunicó telefónicamente con la conviviente y madre de los pequeños hijos de su tío, Elizabeth Cruz. Neilín quería saber qué había supuestamente impulsado a su tío a tomar esa radical decisión. Yo le digo, ¿qué pasó? Cuéntame. Y me dice, no, nosotros hemos dormido aquí. Yo le digo, han tenido problemas. Bueno, hemos discutido, tu tío quería irse con los chicos, pero yo le dije, ¿qué pasó, Alcibiades? Y me dijo, ya, nos vamos, nos vamos. No sé qué le pasó, no sé qué, cómo vino así tan molesto. Y me dice, me voy. ¿A dónde? Me digo, me largo. ¿Por qué le digo, a dónde?
me voy de acá. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quiere decir? No, yo solamente digo, te vas como quieras, me dice, pues, nos vamos, me voy. Ahí están mis cosas, me voy. En otro momento Elizabeth Cruz le revela que últimamente Alcibiades había cambiado. ¿Qué cambió en él? ¿Qué pasaba con él? Él empezó a celarme, a estar por ahí andando, no sé. Él empezó a estar ya desconfiar de mí. Yo le digo, pero ¿por qué haces eso? Yo ando con mis hijos, me voy a... Cuenta que durante la conversación Elizabeth además le dijo que su tío durmió toda la noche con ella y que alrededor de las 5 de la mañana del 23 de octubre del 2019, este se dirigió como siempre a la chacra y que desde esa hora nadie supo de él hasta que su cuñado, esposo de su hermana, lo encontró colgado de un árbol a 200 metros de donde ella y Alcibiades vivían. Fue ese dato de que toda la noche su tío había pasado en su casa que dejó turbada a la joven, pues señala, recordó que su tío Demetrio, hermano de Alcibiades, previo a la llamada de Elizabeth, le había contado que alrededor de la 1 de la mañana del 23 de octubre, Alcibiades había hecho una llamada preocupante a su hermano Soriano. ¿Qué le dice su hermano Alcibiades a su hermano Soriano en esa llamada de la 1 de la mañana? ¿Qué le dice? Le dice, hermanito, salí de mi casa, estoy caminando noche entera, no sé qué horas llegaré al puerto, le dice, ¿no? No lo vayan a hacer nada a mi esposa, le dice, déjelo que lo creen mis hijos. Y de ahí escucha mi hermano Soriano un golpe al celular, ya no respondió más el celular. Y las llamadas han sido constantes a su teléfono de mi hermano, de los sobrinos, de los hermanos, de los tíos, de todos, de todo el familiar. Mensajes, contesta tío, por favor. Según Demetrio, no es posible que su hermano haya estado en 2 sitios a la vez. Así que, o estuvo durmiendo toda la noche hasta las 5 de la mañana para luego irse a la chacra, como refiere su conviviente Elizabeth, o por el contrario, a la 1 de la mañana del 23 de octubre del 2019, Alcibiades ya estaba fuera de su vivienda, camino al puerto. Aquella pregunta también se la hicimos a Elizabeth Cruz hace unos días atrás, telefónicamente. Aló. Aló, buenos días con la señora Elizabeth, por favor. Así, ¿verdad? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Le habla Richard Apolo. Soy reportero del programa Día D de ATV de aquí de Lima. No escucho bien, estoy por donde no hay señal. Estoy en la chacra, yo no lo entiendo. Por eso, como yo sé que no hay mucha señal por allá, y ahorita que tenemos señal, le rogaría que me regale 2 minutitos para hablar con usted. Ya, a ver, muy bien. Usted estuvo toda la noche con él, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta qué hora? ¿De qué hora a qué hora estuvo con él? Disculpe, señora. Bueno, eso no recuerdo. Pero pasó la noche con usted. Sí. Por eso, ¿a qué hora se fueron a acostar, digamos? A veces nos acostábamos a las 9, a las 8, no teníamos hora y no estábamos mirando la hora tampoco. Ah, pero ese es más o menos un rango. Es decir, ustedes, digamos, se acostaron 9, 8 y se despertaron ya para que cuando él, por lo que he visto, usted dice, se fue a las 5, ¿no? O en un momento él se despierta antes. Disculpe, ¿qué abogado es usted? No soy abogado, señora. Soy periodista. Soy reportero del programa Día D, del programa de Lima. No sé nada, señor. Yo ya he dado mi declaración ante la Fiscalía de Aucayaco y no tengo por qué darle explicaciones a usted, señor. Para la familia de Alcibiades, ayudaría muchísimo que Elizabeth Cruz sea clara en su versión y de esa forma tratar de volver, dice, sobre los pasos de Alcibiades aquel 23 de octubre, buscando saber con quién pudo haberse encontrado en el camino, dónde realmente pudo haber sido asesinado y sobre todo, quién o quiénes pudieron haberlo matado alrededor de las 10 de la mañana, como refiere la necropsia, para luego aparentar un suicidio. Yo no puedo culparla a ella, no tengo evidencias de eso, pero sí exijo que ella sea clara, que nos diga la verdad. Este video corresponde al 6 de mayo último, en el caserío José Olaya, en Moyobamba, San Martín, donde Elizabeth Cruz se presentó ante la ronda campesina de aquel lugar para reclamar unos terrenos que en vida habrían sido de su pareja Alcibiades Zamora. Aquella reunión ante la ronda campesina fue aprovechada por Demetrio Zamora para solicitar a su cuñada respuestas en torno a la muerte de su hermano. Porque nosotros como familias no dormimos.
¿qué pasó con nuestro hermano? Apóyanos para la investigación. Yo no te puedo decir, si él lo hizo, no lo hizo porque yo no estuve presente ahí con él. Pero cree usted que él solo se hizo. Tampoco no sé, y por eso también pido justicia allá. Donde le están investigando, que por favor se investigue. Un dato: cuando el cuerpo de Alcibiades fue hallado, no vestía, ni tenía cerca consigo ropa de faena para trabajo en chacra. Por el contrario, según las actas policiales, vestía zapatos, casaca y pantalón negro. Parelita, si bien su cuñada pudo no haber estado al momento del crimen, sí podría, dice, ayudar brindando información sobre con quiénes su hermano habría podido tener problemas, al punto de estos querer asesinarlo. Elita aún tiene presente en su cabeza la última conversación que afirma tuvo con su hermano, Alcibiades, 15 días antes de su muerte. Me comentó que él estaba con problemas con su esposa y que quería regresar a Nueva Cajamarca con sus dos hijitos. ¿Y qué tipo de problema tenía? De infidelidad, que ella le estaba sacando la vuelta con otra persona. Y me dijo, no, es que yo ya no puedo estar acá con ella, me regreso con mis hijos y ella que se quede acá y que haga su vida como ella quiera. Pena, dolor, desolación, frustración, son los sentimientos que carcomen el corazón y alma de la familia de Alcibiades, mientras esperan que la justicia, ante el cúmulo de indicios y evidencias, nos deje en su tarea y obligación de dar con los responsables de este crimen. Y nos vamos a la pausa para regresar con un reportaje imperdible, un lujo que nos hayan permitido entrar, ha entrado Fernando Díaz, al taller donde se cocina toda la magia detrás de uno de los sketches más populares, más esperados de Jorge Benavides, el casting. Todas las prótesis, toda la caracterización de esos personajes que salen impecables cada sábado están en manos de un genio y Jorge Benavides hace el suyo propio. Así que con eso regresamos aquí en Día D. Tengo nada más que decir. Nos vamos a la pausa y regresamos en minutitos. No se muevan. Esta noche en Día D, el arma secreta detrás de las peculiares y jocosas caracterizaciones faciales de los hilarantes personajes de JB en ATV. ¿Cómo se llama tu personaje? Nemo. ¡Buena! Después de este sketch, esto tiene para largo. Jorge es el mejor caracterizador que hay, no hay más. Quédese en... Ya se los adelanté, el reportaje que nos presenta esta noche Fernando Díaz es verdaderamente fascinante porque por primera vez se nos permite ingresar al taller, como les dije, donde se cocina toda la magia de las caracterizaciones de uno de los sketches más populares y más esperados del programa de JB, el casting de la tía Gloria. De verdad que es fascinante porque ahí se mezclan creatividad y talento para crear estas caracterizaciones alucinantes, ¿no? Vemos a todos los muñecos de Bob Esponja, los personajes de la Cenicienta, del Jorobado de Notre Dame, del Chavo del Ocho, con una precisión verdaderamente impresionante. Hay algunos que son más retadores que otros, eso es lo que se le cuenta Miguel Cáceres, que es el artista detrás de cada una de las prótesis que se producen y que permiten estas transformaciones increíbles. Ahora, hay personajes sumamente logrados y Jorge Benavides es pionero en el tema de las prótesis. Él se fabrica las suyas propias. Pensar, como le dice a Fernando Díaz, que antes la caracterización máxima era poner cintas de gutapercha para hacerse el mostacho y las cejas pobladas de algún personaje. Vamos con la nota de Fernando Díaz. A las 6 de la mañana comienza una de las transformaciones más exigentes y alucinantes de la televisión peruana. El programa cómico número 1 del país, aquel que bate todos los récords de sintonía sábado a sábado, se alista para pasar por el ojo crítico de la implacable productora turca. Bravaza, ya todo el mundo lo conoce, pues hay veces te grita, te saca del cuadro, vienen las preguntas. Durante largas horas, ellos y ellas ponen su rostro al servicio del caprichoso arte
de la caracterización. La máscara más difícil que me ha tocado es la de Condorito. Me pusieron una nariz más grande. Entonces, me lo pusieron temprano, me citaron 7 de la mañana. Y se grabó como a las 3 de la tarde. Ese día no almorcé. Solo tomaba jugo con una cañita, porque el pico era así. A mí me suda un huevo el cabello ahorita. Porque tengo un cabello largo, pues. Entonces, eso va a estar durante casi 4 horas. El más sofisticado maquillaje perfeccionado en el tiempo fue desde hace 3 décadas el sello de un joven imitador que vio en las prótesis y máscaras de látex las herramientas precisas para convertirse en el pionero de la caracterización cómica. Jorge es el mejor caracterizador que hay, no hay más. Y te lo digo yo, que tengo años en esto. ¿Cómo convertir los indomables rizos de Carlos Vilches en la lustrosa calvicie de un calamar gigante? ¿Cómo ocultar la belleza de Gabriela Serpa en la dulzura de un dibujo animado? Yo estaba así agarrada, me acuerdo de la mano de Dayanita, así, cerrando los ojos. Te tapan todo eso así con una especie de yeso y solamente te queda acá 2 huequitos de la nariz. En cada programa, el público frente a sus pantallas se pregunta de qué se disfrazará ahora Dayanita. Trabajar en este cacharro. Imagínate, hay que transformar. Cambiar todo, pues, porque a veces la gente... Ahora, ¿qué le va a tocar a Dayanita esta semana? ¿Qué va a venir? JB en ATV es mucho más que un programa cómico. Hoy por hoy es el hábitat de los verdaderos genios del maquillaje. Hemos dado un salto cuantitativo en eso, totalmente. Yo creo que lo que estamos haciendo últimamente con Jorge en el programa, olvídate, ¿no? Está marcando la pauta, ¿no? Porque antes no se había visto. Cada semana, grandes y chicos esperan la secuencia más delirante de la televisión, esa que sorprende hasta a su propio genio creador. Bueno, yo espero que me avisen que ya están todos listos y cuando salgo, a pesar de que yo también utilizo las mismas técnicas, también me impresiono de ver que, pucha, ¿qué es esto, no? O sea, son unos maquillajes impresionantes. Lo que tu madre será, te sirvo a ti. Susurramitas con suelta. Convencer a la exigente tía Gloria no es tarea fácil y por eso decidimos empezar de cero y conocer lo que se esconde en el taller de Miguel Cáceres. El cotizado y experimentado caracterizador, el hombre detrás de las máscaras de JB en ATV. ¿Qué es el látex? A ver, te muestro una prótesis de látex. Esto es una prótesis de látex. Esto es una prótesis de látex. ¿Ok? Es vacía. Tiene la forma que está adaptada a la cara de la persona, ¿no es cierto? Que es muy diferente de esto, que esto es una prótesis de espuma de poliuretano. Esto es más evolucionado. Claro, mira, entonces tenemos un material que tiene un relleno por dentro. Justamente acá te voy a mostrar el que le pusimos a Dayanita, que hizo el jorobado de Notre Dame. Tú lo puedes ver. Este es el Museo de las Mil Caras, el parque de diversiones de un coleccionista de rostros. El aporte de la máscara, que es lo que tú me preguntas, es fundamental. ¿Por qué? Porque mimetiza al personaje con el nuevo diseño de personaje que se ha hecho, utilizando la base histriónica del actor, no necesariamente su cara. Entonces, he allí lo que es una caracterización, o sea, una adaptación, una interpretación, una transformación de tu ego en un alter ego. Aquí están todas las máscaras fabricadas para el elenco de JB, esperando que alguien llegue para jugar con ellas. En una semana, este artista egresado de Bellas Artes debe producir por lo menos una docena de máscaras para los diversos sketches. Tengo que partir desde el molde de Carlos y hacer una escultura allí y luego hacer un contramolde, hacer un vaciado con materiales especiales y inmediatamente hacer la pieza para que luego colocarla el día miércoles.
El método se llama live casting, el mismo que utilizan en Hollywood figuras como Jim Carrey y los más famosos caracterizadores. ¿Qué se puede hacer conmigo, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas que yo tengo barba? ¿Cómo ocultar la barba? ¿También se puede? Por supuesto. ¿No es necesario afeitarme? Lo ideal sería afeitarte, ¿no? Pero no es necesario. Lo primero es sacar un molde de tu propia cara. Para ello se utilizan polímeros y materiales importados, no tóxicos y fáciles de retirar. Un poco de vaselina para proteger la piel, las cejas y la barba de una mezcla viscosa que tomará la forma del rostro. Y luego bandas de yeso, que darán como resultado una pieza más compacta. Mientras esto seca por 20 minutos, vayamos a conocer la historia de las máscaras en la comicidad. Me acuerdo que para hacer Henderson inclusive me ponía una gutapercha como bigote y gutapercha como cejas. En esas épocas, como en esas épocas no había pues bigote, ceja, máscara, no había nada. Corrían los años 80 y en ese parnaso del humor llamado risas y salsa, contrataron un buen día a un genio del maquillaje. Contrataron en Panamericana a un maquillador argentino que se llamaba Nathan Solange. Y ya pues él vino con esas técnicas de las máscaras, de los moldes. ¿Lo contrataron específicamente para él? Lo contrataron para que el programa tenga esa innovación de enmascarar a los actores, ¿no? Nathan Solange era una figura en Argentina. Usaba plastelina y látex para crear máscaras de terror. La curiosidad del joven Benavides lo llevaría a interesarse mucho más en esta técnica nunca antes vista. Y comencé, pero... Me acuerdo que la primera nariz que hice fue la de Adolfo Chuy. Me acuerdo clarito. El argentino Nathan Solange no podía creer que este joven imitador haya podido captar con rapidez tan difícil arte, al punto que un buen día llegó a fabricar su propia máscara. Y regresé con la cara de Martínez Morosini, moldeada. Y ahí sí me dijo, no, esto sí no lo hiciste vos, a mí no me vas a venir a cargar. No, esto sí no lo hiciste vos, Jorge. Decía, Natán lo he hecho yo, le dije. No, increíble. Y así comencé, digamos, ahí nació mi arte por esto, que no sabía que lo tenía en mis manos. Desde entonces, JB llevó la imitación a otro level. Copiado, pero nunca igualado. Jorge Benavides fabrica sus propias máscaras desde 1990. Han pasado 31 años y esa genialidad fue la que cautivó a Miguel Cáceres. Pero basta con verlo a Richie Swing. Eso me enseñó mamá. ¡Ese Kiro! ¡No, ese Kiro es! ¡Este no es todo! Mira lo que hace con Andrea. Ambrea le llama él, ¿no? O sea, es extraordinario. O sea, es como ha captado la formita de la nariz, ¿no? La disposición de la quijada. O sea, eso es digno de aplaudir. Ay, no quiero nadie en mi estudio, por favor, que salga. ¿Y esta? ¿Y esta igualada? Desde hace 5 años, Miguel Cáceres cumplió el sueño de trabajar en los programas de JB y es ahora el brazo derecho en una secuencia que requiere altas dosis de creatividad. ¡Buena! Sí. Y uno tiene que... Lo peor es que te agarra, a veces uno estudia una cosa y la tía sale con otra. Eso es lo malo. ¿Cuál ha sido el casting más difícil? El casting más difícil, yo creo que el del Chavo del Ocho. Vienen al chapazo, pues. ¿Ah? Transformar a Dayana en Don Ramón y sobre todo a Martín Farfán en La Bruja del 71, ya pues hermano, olvídate, o sea, para mí fue muy difícil. Los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Han transcurrido los 20 minutos y es momento de despegar la máscara. Sobre ella se vertirá una mezcla de yeso y quedará listo el molde. Este es el live casting de tu rostro hecho en un yeso especial. Te hago entrega y cuando tú gustes alguna transformación, simplemente trabajamos aquí, hacemos la pieza y te transformamos. Es como un molde madre, ¿no? Para Así es. JB se caracteriza solo y es tan celoso de su técnica que ningún integrante del elenco ha podido hasta ahora conocer de cerca el proceso que significa hacer reír detrás de una pieza de látex.
no puedes quizás, te provoca tomar agua y es un poco incómodo ingerir alimentos, pero cuando ya estamos en el set, cuando ya se encienden las luces, cuando hay que actuar, cuando te ves en la pantalla, cómo te ves, sí, de hecho que es una sensación, a mí me da mucha risa, ¿no? Aquí me encuentro con mi querido Miguelito, siempre perfeccionando hasta el último detalle. La máscara más difícil que te han puesto. La máscara más difícil que me han puesto, casting de Bob Esponja, de Plankton. Fuma el barco, se divisa en alta mar. Fuma el barco. Desde las 6 de la mañana el elenco se produce. 6 horas después, sale de su cuartel la temida tía Gloria para dar la bienvenida al casting. Es una simple rutina del humor que cautiva a la familia peruana. Fascinación por el maquillaje y las preguntas de rigor. Desde el primer casting, el rating simplemente estalló. Se lo comenté a mi esposa, le dije, mira, después de este sketch, esto tiene para largo. Han tratado de copiarlo, como siempre, en otros canales, pero obviamente la gente sabe, ya ahora por las redes la gente se comenta y saben lo que es copia y lo que es original. ¿Cómo se llama tu personaje? Nemo. Nemo. El principal. Ya. Seguro. Segurísimo. ¡Buena! A veces se sorprende de lo que ve, ¿no? Y me felicita en vivo, ¿no? Al aire, ¿no? Y sí, el buena es la alabanza clásica ya, ¿no es cierto? El remate final del sketch tan hermoso que es el casting. La Cenicienta, los Avengers, Star Wars, Toy Story o Bob Esponja. Cada semana la producción prepara una sorpresa para el público. Una oportunidad más para la risa, el ingenio y la creatividad en la difícil apuesta de hacer reír a un país que vive su momento más crucial. Buena, gracias Jorge por permitirnos husmear en el taller donde se hace toda la magia. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con los resultados de la encuesta que iniciamos durante la transmisión del debate de equipos técnicos. Regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche en Día D, pero además gracias por votar. Hoy colocamos un código QR en nuestra pantalla a lo largo de la transmisión del debate del equipo técnico para que usted ingrese y vote y nos diga qué presentación de equipo técnico le pareció más solvente, más aterrizada, cuál le pareció mejor. Vamos con los resultados y los ponemos en pantalla. Perú Libre 42,5%. Fuerza Popular 57,5% de un total de 110.390 personas que ingresaron a votar. Es importante decir que son resultados de un sondeo entre nuestros televidentes y usuarios de nuestras redes sociales. Es un sondeo referencial. Esa es la votación de ustedes, nuestros televidentes. Gracias por participar. Recuerde que el próximo domingo también tenemos transmisión extraordinaria del debate entre candidatos y empalmamos rápidamente aquí con Día D. Pasen buenas noches. Chao.